Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos. El día de hoy vamos a revisar un tema súper bonito que es cáncer testicular, uno de los temas que es más rentable porque la guía de práctica clínica pues prácticamente está súper cortita. Además de esto, pues el tema está súper digerible y le va muy bien a los pacientes, a diferencia de muchos otros tipos de cánceres donde a los pacientes a lo mejor no les va muy bien y tienen desenlaces más desagradables como en el cáncer bicuterino, en el cáncer de mama que pueden ser un poco más aparatosos, sobre todo porque tienen unos tamizajes más estrictos y cosas más regularizadas que se tienen que hacer en ese tipo de pacientes. Afortunadamente, ese es un tema más sencillito. Vamos a recordar algunas cosas de anatomía, de fisiología del testículo, que nos van a ayudar a diferenciar entre los tumores germinales y los del estroma. Algo importante, aquí en la descripción les voy a dejar la clase de cáncer cervicuterino por si quieren ir a revisarla. Es una clase súper bonita que acabo de grabar y les aseguro que es una clase muy buena para que entiendan sobre todo el tamizaje, que es una de las cosas que más me costó explicar. Entonces, vamos a ver cáncer testicular, el cual, para mi parecer, es uno de los más sencillos de entender de toda la patología oncológica que tenemos que revisar para el ENAR. Entonces, el cáncer testicular se va a definir por la guía de práctica clínica como el crecimiento normal de las células que emergen de las células germinales. Aquí en esta definición, como tal, no incluye a las células del estroma, que son los otros tipos de células que pueden tener estas mutaciones y que también pueden hacer algunos tipos de cánceres. Dentro de las células germinales vamos a tener que aquí se va a encontrar clasificado los tumores que se denominan como seminomatosos y los no seminomatosos. Recordando que entre el de las células germinales y el del estroma, los que son más frecuentes son los de células germinales y dentro de estos, los que son más frecuentes son los no seminomatosos. Ahorita más adelante va a quedar más claro cuando veamos una tablita que diferencia a todos estos. Ahora, explicando primeramente qué son los testículos, pues recordar que estos son las gónadas masculinas que básicamente se van a encargar de producir testosterona y de producir los espermatozoides que va a ser la célula sexual del cuerpo humano en el varón. La testosterona se produce gracias a una célula que se encuentra dentro de estas estructuras gonadomatosas que va a ser las células de Leydig. Las células de Leydig entonces producen testosterona, mientras que las células de Sertoli van a producir esta estabilidad, esta estructura a las gónadas. Estas células como tal se consideran células del estroma, entonces se van a dar cuenta más adelante que estas van a estar dentro de esta clasificación de tumores, porque también puede haber tumores de las células de Leydig, tumores de las células de Sertoli, entonces más adelante lo van a ver. Algo muy importante es que dentro de esta gónada, dentro de este testículo, va a haber toda una red de interconexión para la creación de estos espermatozoides, que básicamente cuando se crean aquí en el testículo van a estar inmaduros, tienen que pasar a través de un conducto aferente hacia lo que es este órgano que está aquí arribita. Este órgano que está aquí arriba se llama el epidídimo, que básicamente este epidídimo va a tener una pequeña cola y por esta cola van a terminar, o por todo este cuerpo, esta cola, esta cabeza, van a terminar de madurar esos espermatozoides para finalmente poder eyacularse cuando haya una eyaculación a través de este conducto, ¿no? Este conducto se le conoce como conducto deferente y va a seguir a todo lo que es el conducto o a todo el canal espermático. Recordando que en el conducto espermático pues hay muchas más cosas, ¿no? Algo importante es que este va a llegar hasta la que es las vesículas seminales, incluso va a tener contacto con lo que es la próstata y finalmente en una eyaculación, pues no solamente va a haber eyaculación de estos espermatozoides, sino que también va a haber salida de ese líquido seminal, que evidentemente pues viene de las vesículas seminales y la próstata. Entonces, pues muy importante no olvidar que estas gónadas pues son parte del aparato genital masculino y que tienen una función en la regulación de los espermatozoides. Pueden tener tumores, que en este caso pues es el tumor testicular, y generalmente en su fisiopatología van a estar implicadas dos cosas. Puede haber que puede ser que haya vías de transmisión mutadas, que las que nos da la GPC es la vía OCT3-4 o la nano G, o incluso se ha asociado a mutaciones en el cromosoma 12, sobre todo en lo que es el brazo pequeño, que es el 12 petit. Así, acuérdense que el P es de brazo pequeño o de petit, mientras que el Q es el brazo largo, ¿no? Entonces, muy importante eso, mutaciones en el cromosoma 12P o en la vía de transcripción OCT3-4 o nano G. Ahora, en cuanto a la epidemiología, este es uno de los datos más crudos y principales que hay que saber, porque es la principal neoplasia sólida maligna en varones antes de los 40 años. Se puede decir entonces que afecta a pacientes jóvenes y, por lo general, pacientes entre 20 y 34 años de edad.
Pero algo muy importante es que a pesar de todo, pues tiene un pronóstico súper favorable. Es altamente quimiosensible, es un tumor que por lo general tiene una curación casi, casi que decir del 100%, porque por lo general cuando se opera, pues ya se acaba el problema, ¿no? A menos de que haya sido diagnosticado en súper tardío estadio, en súper tarde y esté en un estadio muy avanzado, evidentemente con una metástasis súper importante, pues ahí sí ya no habría una completa curación. Se presenta en 1% de los hombres y por lo general el 70% se diagnostica en etapa local, que esto es muy bueno porque realmente si se diagnostica en etapa local, pues la mayoría de pacientes que sean operados, que se les quite lo que es el testículo, pues van a tener una remisión casi que completa. 30% se diagnostica en metástasis y pues es importante porque ese pequeño porcentaje de pacientes pues no va a tener una resecabilidad tan importante, aunque la quimioterapia puede servir y de manera importante, ya que es un tumor pues que como vemos es altamente quimiosensible. Y miren, esto es a lo que me refería con la red de testis que está interconectada dentro de lo que es ese testículo. Fíjense cómo dentro pues hay pequeños conductillos que van a generar toda estos canales que finalmente pues van a llegar al conducto eferente que van a formar lo que es la cabeza de ese epidídimo. Después de ese epidídimo pues va a salir una pequeña cola y va a salir el conducto deferente que va a acompañar a todo ese conducto eyaculador que está conformado por otras cosas, algunas arterias, algunas venas, eh, que finalmente pues la finalidad es que eso llegue hacia las vesículas seminales, a la próstata, salga al utrículo prostático y cuando haya una eyaculación pues evidentemente por ahí vayan los espermatozoides y el líquido seminal que es liberado por las vesículas seminales y por la próstata, ¿no? Evidentemente también pues su antígeno prostático, acuérdense que el antígeno prostático como tal es una glucoproteína que destruye el coágulo seminal, es muy importante. Vayan a revisar la clase de hiperplasia prostática benigna, ahí explico esa cuestión del antígeno prostático. Se los voy a dejar de esas dos clases aquí en la descripción. Entonces, es importante pues conocer todo eso. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener bastantes, pero me interesa que se sepan pues solamente algunos. Familiar de primer grado que haya sido diagnosticado con cáncer testicular, sobre todo si es el hermano. Fíjense que el hermano es el que más confiere riesgo y este va a aumentar el riesgo hasta por 12. Que el paciente haya tenido criptorquidia, esto lo aumenta por 6. Que acuérdense que criptorquidia pues es cuando cuando no existe un descenso de un testículo de la cavidad abdominal hacia la bolsa testicular. Generalmente esto sucede en pacientes en los cuales, pues, por alguna razón, pues no descendió ese testículo, ¿no? Entonces hay que recordar que en pacientes que han tenido criptorquidia en etapas de nacimiento, pues hay que hacer búsquedas intencionadas de cáncer testicular, ya que lo pueden aumentar. Pacientes consumidores de marihuana, pacientes con aumento de gonadotropinas, por ejemplo, pacientes con algún trastorno endocrino que tengan estas gonadotropinas altas por alguna razón, o pacientes que hayan tenido hipoespadias, recordando que la hipoespadias pues es cuando existe la apertura de la uretra en un lugar inferior hacia lo que sería el glande, no precisamente en el meato urinario, sino que se va a encontrar en algún punto, ¿no? Que eso también pues se puede considerar un defecto del desarrollo embrionario. Además, pacientes con disgenesia gonadal, pacientes con VIH, pacientes con atrofia testicular, pacientes con antecedentes de tumor testicular en el testículo contralateral, que también puede aumentar el riesgo. Y algo que se me hizo importante mencionarles es que fíjense cómo el 95% aparece en el testículo dentro de la bolsa escrotal, pero el 5% de estos tumores puede aparecer en algún lugar raro, por ejemplo, en mediastino, ¿no? Imagínense qué raro, ¿no? Tener un paciente con síntomas respiratorios, vimos que es un tumor, lo biopsian y ven que es un tumor, no sé, un germinoma, ¿no? Y es como, ala, qué raro, ¿no? Pues uy, un tumor testicular puede llegar a aparecer acá arriba. También puede aparecer en retroperitoneo. Esto no se me hace tan loco, ya que pues puede haber criptorquidia, que básicamente es que ese testículo pues se queda allá arriba, ¿no? Entonces pues puede haber criptorquidia, puede aparecer el tumor en mediastino, que acuérdense que hablando de las zonas extragonadales, de ese 5% es el principal lugar donde puede llegar a aparecer. Ahora, esta es por mucho la diapositiva más importante que quiero que se aprendan, ya que la clasificación es una de las cosas que creo que más pueden costar, pero que si lo vemos desde un punto de vista
histológico, pues no está tan difícil. Fíjense, los germinales corresponden a los tumores en un 97%, mientras que los del estroma son bien poquitos, 5%, literalmente casi nada. Vamos a empezar por los del estroma, ya que son los más sencillos de aprenderse, y básicamente tiene que ver con la histología normal de las células de sostén y que no tiene nada que ver con la generación de estas células germinales. Entonces, básicamente, se corresponde al tumor de células de Leydig, al tumor de las células de Sertoli y al tumor de estructuras gonadales primarias. Entonces, básicamente, son todos aquellos que no tienen nada que ver con algo embrionario, germinal, básicamente, ¿no? Los germinales los vamos a subdividir en dos todavía, los seminomas y los no seminomatosos. Entonces, los seminomas, estos se consideran como puros porque no se subdividen en otra cosa más que en su grado de diferenciación. Si son típicos, si son anaplásicos o si son espermatocíticos. Ahora, los no seminomatosos, que son el 65%, que son los más frecuentes de los germinales, de estos y en general el tumor más frecuente testicular va a ser no seminomatoso, lo vamos a poder clasificar en cuatro. El teratoma, que recordemos que el teratoma es un tumor que viene de las tres capas germinales, que acordar que puede ser hueso, que puede ser dientes, que puede ser pelo, es un tumor que te parece un monstruo. De hecho, la palabra teratoma etimológicamente viene del griego, de la palabra monstruo. Tenemos el coriocarcinoma, tenemos el tumor de saco de Yolk y tenemos el carcinoma embrionario. Entonces tenemos esos cuatro: carcinoma embrionario, el tumor de saco de Yolk, el tumor coriocarcinoma y el teratoma. Hay algo muy importante, es que estos tumores se parecen mucho a los tumores que derivan de cáncer de ovario. En cáncer de ovario también los dividimos más o menos en una clasificación histológica parecida, ¿no? Tenemos los germinales y los que consideramos como derivados de epitelio, ¿no? Que básicamente los germinales, pues también hay coriocarcinoma, hay el teratoma, hay el carcinoma embrionario, hay un marcador tumoral que se puede usar en ambos, que es el DHL, que el DHL pues se puede llegar a usar también en estos. Más adelante vamos a ver cuáles son los marcadores tumorales que se van a usar acá en este lado, en los de cáncer testicular, pero ya les dije uno, DHL se puede usar. Los más frecuentes entonces son los de células germinales y de estos los más frecuentes son los no seminomatosos. Algo malo y que pues bueno, aquí no nos ayuda mucho, los no seminomatosos son clínicamente más agresivos que los seminomatosos o que incluso los del estroma. Entonces, pues son los que desgraciadamente les va peor en cuestión de que son más agresivos, pero afortunadamente en general la tasa de cáncer testicular, o sea, de cómo les va, la verdad es que tienen un pronóstico pues excelente, ¿no? Sobre todo por su quimiosensibilidad y que la mayoría se van a encontrar en una etapa donde se pueden operar bien. Clínicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues bueno, de inicio vamos a encontrar un síndrome constitucional, como en todo tipo de neoplasia. Va a haber pérdida de peso, astenia, dinamia. Además de esto, va a haber una pubertad precoz, en la cual podemos tener cambios pues de pubertad extrema, ¿no? Si tenemos un paciente que a lo mejor todavía no tiene datos tan sugestivos, pero de repente empieza a desarrollar mucho vello, una voz muy gruesa a temprana edad, pues hay que pensar en todo esto, ¿no? Además de esto, pues vamos a tener ginecomastia. Acuérdense que la ginecomastia, pues básicamente se desarrolla por por los estrógenos. Entonces, puede haber el caso donde en estos pacientes, pues por la ginecomastia, por la ginecomastia puede ser por la sensibilidad de esos estrógenos. Algo importante, no es el único diferencial cuando veamos un paciente con ginecomastia. Puede haber alteraciones hepáticas o puede ser un paciente masculino con cáncer de mama, ¿no? Entonces hay que, o incluso con obesidad, que bueno, eso sería una pseudoginecomastia. Además de esto, a nivel testicular, es el dato más importante. Aquí va a presentar pues crecimiento de ese testículo con tumor testicular, va a ser indoloro y por lo general se presentan con dolor testicular en un 20%, o al menos ese es el dato que nos da la GPC. Hay que recordar que ese tumor testicular, por lo general, pues es un crecimiento de ese testículo y por lo general el paciente es lo primero que va a detectar. De hecho, va a ir a consulta pues porque le duele como tal el testículo, lo siente indurado. Evidentemente hay que recomendar a sus pacientes que se exploren cada cierto tiempo. De hecho, la GPC incluso lo recomienda y ahorita lo vamos a ver. Cuando hay diseminación extragonadal, o sea que ya salió de lo que fue esa bolsa escrotal de ese testículo, puede irse a distintas partes, pudiendo producir lo que es lumbalgia, adenopatía supraclavicular o dolor en flanco en un 11%. Esto sobre todo por extensión hacia lo que es abdomen.
Lo que me pareció raro aquí es que menciona adenopatía supraclavicular como en otro tipo de tumores, ¿no? Por ejemplo, el ganglio de Virchow en patología tumoral gastrointestinal, ¿no? Que se presenta, ¿no? Ese ganglio supraclavicular izquierdo, que por lo general es casi, casi que sugestivo de cáncer gástrico, ¿no? Entonces, pues también en este caso, pues puede haber adenopatía supraclavicular. Evidentemente, es mucho más raro porque hay que recordar que por lo general van a estar confinados únicamente a localmente a lo que son los testículos, únicamente. Ahora, para el diagnóstico, pues hay que recordar algo de inicio. No hay tamizaje y no se deben biopsiar. Esas son las dos cosas que de inicio uno tiene que saber así puntual. No se biopsian y no hay tamizaje. Entonces, pero a pesar de que no hay tamizaje, la GPC recomienda que iniciemos una autoexploración a partir de los 15 años de edad, al menos una vez al mes. Y esto es lo que les decía, la GPC nos dice, a partir de los 15 años, pues conocer los testículos, cómo se encuentran, qué característica tienen, qué consistencia, que esto sí se me haría importante porque pues ante cualquier dato anormal que uno sienta, pues puede acudir al médico para realizar un ultrasonido. Y precisamente este estudio, el ultrasonido Doppler color, va a ser nuestro estándar de oro y el primer estudio que tenemos que realizar. Generalmente esto no pasa, ¿eh? Generalmente el primer estudio no es el estándar de oro. En este caso sí pasa eso. Y porque fíjense, la sensibilidad que tiene el ultrasonido testicular para poder diagnosticar el cáncer testicular es del 99%, o sea, súper alto. Entonces, el ultrasonido Doppler color va a ser nuestro primer estudio y nuestro estándar de oro. Como segundo estudio, tenemos la resonancia magnética, evidentemente en caso de no ser concluyente el Doppler, que eso va a ser muy raro, o podemos hacer una tomografía. Pero para tomografía tenemos ciertas indicaciones. La más importante es que hay una patología abdominal voluminosa, que sea más de 5 centímetros, aunque pueda haber más. Recurrencia de cáncer testicular, testículo maligno, orquidopexia, cirugía escrotal previa, invasión de la túnica vaginalis, sobre todo para valorar extensión con la tomografía. Entonces, la tomografía tiene esas 6 indicaciones que son importantes a recordar y que se las menciona la GPC como tal. La resonancia magnética, como bien les dije, solamente en caso de no ser concluyente nuestro ultrasonido, que eso va a ser súper raro, y por lo general no se va a solicitar. Ahora, en cuanto a lo que serían marcadores tumorales, estas sí son de las cosas más puntuales y más importantes que uno tiene que saber. La DHL es el primero, después la alfa-fetoproteína y la beta hormona gonadotrópica coriónica humana. Estos tres de inicio son clásicos que se pregunten en cualquier simulador, en cualquier sesión. O sea, a mí me los preguntaban desde que era interno cuando roté por urología. Me acuerdo mucho de un doctor que nos hacía llegar a las 5:30 de la mañana y me preguntó justamente esto, ¿no? Y pues en ese tiempo no lo había leído, no lo había visto bien. Y pues sí recuerdo que me dijo estos tres marcadores tumorales. Entonces, recuérdenlos, que no se les olviden, son muy importantes. La DHL, por lo general, fíjense que la GPC nos dice que se relaciona con el volumen escrotal. Entonces, pues básicamente es proporcional al grado en el que el testículo está tan agrandado que tanto puede elevar lo que es la DHL. Hay otro marcador que también nos marca la guía de práctica clínica, que es la fosfatasa alcalina pura. Este solamente nos va a servir para el seminoma puro. La verdad es que no lo consideraría como una pregunta muy perra, porque realmente pues no es como que sea algo tan preguntable, sobre todo más preguntable, pues los tres marcadores clásicos, ¿no? DHL, alfa-fetoproteína y la beta gonadotrópica coriónica humana. Entonces, no olvidar esos tres marcadores tumorales. Ahora, en cuanto al tratamiento, esta es la parte más sencilla. Todos los pacientes que tengan un tumor confinado a lo que es testículo se opera. ¿Cuál es el tipo de cirugía que hay que efectuar? Una orquiectomía radical y se prefiere vía inguinal, ya que se ha visto que la vía escrotal aumenta el riesgo de diseminación. Entonces, pues casi siempre va a ser vía inguinal. Este, a todo paciente con tipo de alguna lesión sospechosa que nos haga pensar en cáncer testicular. Incluso ya le pedimos sus marcadores tumorales, DHL, alfa-fetoproteína, beta HCG elevada. ¿Qué vamos a hacer? Referir a todo paciente en menos de 3 semanas para que le puedan hacer su orquiectomía radical, que es el tratamiento que se va a dar. En dado caso, pues que haya diseminación extragonadal, que ya haya metástasis, pues se va a dar quimioterapia y hay que acordarnos que la quimioterapia va a ser algo
importante porque la mayoría de estos pacientes, la mayoría de estos tumores, perdón, van a ser quimiosensibles. Entonces, ese es el tratamiento, a final de cuentas, la arqueectomía radical. Y pues bueno, eso sería todo por la clase del día de hoy. Les digo, iba a ser una clase súper sencilla. Yo creo que todos la entendieron. Si les diera un consejo y me aconsejara aprender algo, definitivamente sería la clasificación, que es esta diapositiva de aquí, que créanme que no está tan difícil ya si la repasamos por esta diferenciación de histología. Y que de verdad es un tema súper bonito. Espero que les haya gustado mucho. Aquí en la descripción les dejo los temas de hiperplasia prostática benigna y cáncer bicuterino. Créanme que son temas súper bonitos y súper rentables para el nacional. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, dejen un like y compartan este video. Dejen un comentario también. Cuídense mucho. Nos vemos mañana.